bienvenidos nuevamente a Futureando entre Amigos. Mi nombre es Erika Millán y me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy. Hace 15 días, en nuestro último Futureando entre Amigos, tuvimos la oportunidad de platicar acerca de las universidades del futuro y sobre la desconexión que se vive entre la educación, el sistema educativo y las habilidades que deben estar en la formación de los jóvenes hoy en día y el futuro. Vemos también la importancia de hacer un cambio profundo en el sistema y la metodología de enseñanza de las universidades tradicionales. Si bien el mundo está avanzando a pasos agigantados y esto hace aún más relevante que las generaciones futuras salgan mejor preparadas. Por eso, y para dar continuidad a este tema, hablaremos hoy acerca de las habilidades que se requieren para los empleos del futuro. Me da muchísimo gusto presentar a nuestra invitada, quien es experta en el tema, Mercedes de la Maza, CEO de Generation México. Bienvenida. Muchísimas gracias, Erika. Muchísimas gracias a World Future Society por la invitación. De verdad estoy súper emocionada por estar con ustedes el día de hoy. Mercedes, muchas gracias a ti. Antes que nada, voy a permitirme platicar a nuestro público un poco más acerca de ti. Mercedes cuenta con una amplia experiencia en alianzas públicas y privadas de responsabilidad social empresarial, filantropía y proyectos comunitarios y de impacto social en México y en LATAM. Ha trabajado durante más de 20 años en diferentes organizaciones sin fines de lucro, como la Fundación Manpower Group México y Centroamérica, Casa de la Amistad para Niños con Cáncer y Cloud9 World. Mercedes, para empezar, veo que tienes una amplia trayectoria en temas de responsabilidad social. Me da muchísima curiosidad porque, claro, hace un tiempo era algo que no se comentaba mucho y en los últimos años pues se ha convertido en algo muy importante. ¿De dónde nace esta pasión por este mundo? Sí, muchísimas gracias, Erika. Pues la verdad es que lo traigo en mi ADN. Mi papá se ha dedicado toda su vida a la conservación de la Reserva de Montes Azules y de distintas áreas naturales protegidas en México. Y desde que yo era bien chiquita, pues la parte de comunidad, respeto por el planeta, por nuestras acciones, el trabajo, digamos, social, ha estado presente. Y justo más o menos cuando tenía 9 años, platicando con mi mamá, le dije, oye, quisiera poner una escuelita los viernes para los vecinos de la cuadra y de esta manera pues poder ayudarles a mejorar pues sus problemas escolares o si no saben multiplicar, etc. Y pues empecé con eso y la verdad es que fue una experiencia maravillosa porque yo pensé que no iban a llegar y sí llegaron, ¿no? Estuvimos trabajando casi, yo creo que 2 años con los vecinos de la colonia en donde yo vivía. Y hasta la fecha todavía me encuentro algunos caminando por ahí. Dicen, Mercy, ¿te acuerdas de la escuelita? Es que la verdad es que nos encantaba ir. Entonces, pues la responsabilidad social la he traído desde siempre en mi familia. Y cuando decidí que estudiar, pues sí me enfoqué en carreras que tuvieran gran impacto en el mundo, en las acciones globales. Y justo fue por lo que decidí estudiar Relaciones Internacionales en el ITAM, porque yo no quería comercio exterior, yo no quería diplomacia al 100%, sino que buscaba algo mucho más holístico en donde yo pudiera desempeñarme realmente pues a favor de las poblaciones vulnerables. Y fue así como al terminar mi carrera, pues me integré primero a Manpower Group por un tiempo muy corto y luego entré a Casa de la Amistad para Niños con Cáncer y ahí fue donde pues empecé de lleno con este tema. Y justo en mi primera interacción con Manpower Group, era el año 2000, 2001, como dices, apenas se oía del término de responsabilidad social y pudimos crear, yo y otros empleados que teníamos también una sensibilidad similar, el primer comité de responsabilidad social para Manpower, nos dimos de alta en la primera generación del distintivo de empresa socialmente responsable del CEMEFI y era un tema muy nuevo, pero que ya se notaba tremendamente relevante para
nuestra sostenibilidad dentro del planeta y que teníamos que cambiar conductas y comportamientos de manera acelerada. La verdad es que siento que la responsabilidad social corporativa cada vez ha crecido y se ha profesionalizado mucho más, pero es ahora cuando nos tenemos que empezar a mover con mucho más agilidad para realmente revertir lo que todavía no hemos logrado. Justo acabo de regresar de las vacaciones familiares del verano y fuimos a La Paz, Baja California. Estuvimos en una playa maravillosa que se llama Balandra y decíamos, ¿cómo es posible que esto exista? Y es un área natural protegida. Llegamos el sábado en la noche de nuestro viaje feliz y el lunes me enseña mi esposo un Twitter que un yate que estaba estacionado muy cerca de Balandra se incendió y hoy Balandra está tremendamente contaminada con petróleo y residuos de ese yate que se incendió. Entonces me lleva a la reflexión de que de verdad tenemos que ser mucho más conscientes de nuestra presencia en el mundo, de nuestras acciones, porque un pequeñísimo factor como ese accidente que sucedió el lunes o el domingo en la noche en frente de Balandra, ya cambió el contexto al 100% de la playa que yo visité hace una semana. Por supuesto. Y dices, ¿cómo es posible? O sea, tienen súper controlado el acceso, no puedes entrar con ningún tipo de basura, solo pueden entrar 400 personas en cada cierto periodo de horas. O sea, de este lado de la tierra, súper controlado. Y del lado del mar, no hubo manera. Y ya con eso, Balandra hoy está en una crisis ambiental fuertísima. Entonces creo que tenemos que ser muy conscientes como personas, como individuos y como empresas en todo el impacto positivo y negativo que estamos generando a nuestro alrededor, tanto por vivir como por producir productos y servicios, ¿no? Y de hecho, o sea, un poco también lo que comentas, ya, o sea, lo vemos en las organizaciones incluso porque ya existen posiciones específicas que tienen que ver con el tema de inclusión, que tienen que ver con todas estas cuestiones de responsabilidad social y psicológica, pues, que antes no existían, ¿no? Claro. Quisiera saber, adentrarme un poquito más en la posición en la que estás ahora, que eres CEO de Generation, y siguiendo con ese tema de la responsabilidad social, me gustaría que nos platicaras un poco acerca de la fundación, qué es Generation y cómo nace este proyecto. Sí, muchas gracias. Generation es una iniciativa social de McKinsey que surge en 2015 para cerrar la brecha entre los jóvenes que no están en un empleo formal y las empresas que requieren talento. Generation lo que hace es investigar cuál es la vacante de más alta demanda laboral para una cierta localidad y lanza un programa de formación para que los jóvenes que no están hoy en un empleo y que no están también en una institución educativa puedan entrar a Generation para capacitarse en ese tema tan específico de la vacante de más alta demanda laboral, egresen de nuestro programa y consigan un empleo formal, relevante, significativo en menos de 90 días después de su graduación. Hasta la fecha hemos podido beneficiar a más de 6,000 jóvenes del 2015 hasta hoy y el 84% de ellos ha podido conseguir un empleo en menos de 90 días después de su graduación y el 97% lo ha podido conseguir a 180 días después de su graduación. Entonces, de verdad estamos transformando las vidas de muchísimos jóvenes y por supuesto que queremos seguir con nuestra labor porque sabemos que el desempleo juvenil es uno de los graves problemas de nuestro país y que con el trabajo y con esas 12 semanas que nosotros estamos apoyándolos, les estamos cambiando su vida de forma radical. Ok. Y, por ejemplo, para entender un poco más cómo llega o cómo llegan los alumnos a Generation, a la Fundación Generation, ¿cómo funciona esta vinculación? Es decir,
las organizaciones solicitan los programas con ustedes para futuros empleados, o bien las personas que están en búsqueda de trabajo los contactan directamente para que les ayuden a mejorar estas habilidades y lograr obtener un empleo? Sí, nosotros digamos que trabajamos de manera abierta. Nuestras convocatorias se dan a conocer en redes sociales, en instituciones educativas, en preparatorias, en organismos de la sociedad civil que trabajan con jóvenes, para que cualquier persona que esté entre los 18 y 29 años pueda integrarse con nosotros, cumpliendo evidentemente los requisitos. Y trabajamos también con empresas aliadas que nos ayudan a recibir, digamos, a nuestros egresados para sus procesos de empleabilidad y que puedan correr pues el proceso de reclutamiento, y si son candidatos viables, pues que sean contratados por las empresas. Entonces es una combinación entre las ganas de salir adelante del joven y la voluntad de las empresas de querer contratar talento recién egresado de nuestro programa, sin experiencia laboral tal vez, o sin todas los requisitos y las competencias necesarias para un perfil de puesto robusto, pero que tiene muchísimas ganas de salir adelante y que realmente van a desempeñarse de manera pues muy profesional y muy comprometida con la empresa. Y me imagino que estos programas pues han de tener mucho éxito. O sea, es algo que normalmente no hace cualquier fundación o cualquier programa, y les han de llegar muchísimas solicitudes. Como todo el sistema educativo, pues debe haber ciertas especificaciones de cómo se hace la selección de los alumnos. ¿Cómo funciona dentro de Generation la selección, o qué especificaciones o perfiles deben de tener o contar para pertenecer a este programa? Sí, la verdad es que sí recibimos muchas solicitudes. Por supuesto que siempre queremos tener más jóvenes interesados y más personas que nos conozcan para que sea pues mucho más amplia nuestra capacidad de ayuda. El único requisito es que tengan entre 18 y 29 años, que tengan la preparatoria concluida y que cumplan con este proceso de selección. El proceso es en nuestra plataforma de reclutamiento y deben de pasar pues un cuestionario demográfico, un test lógico-matemático bastante sencillo, pero que sí se requiere por el tema de la programación. Y tienen que hacer una videoentrevista en donde nos expliquen sus motivos y sus deseos de por qué quieren entrar a Generation. Generation, al ser una organización de la sociedad civil, ofrece estos cursos de manera gratuita, pero evidentemente tienen un costo. El costo de la beca es de aproximadamente $1,500 por participante, y uno de nuestros donantes está aportando ese dinero. Entonces tenemos que ser nosotros tremendamente cuidadosos y muy responsables con la persona a la cual se le otorga la beca, porque pues es un lugar que se va a ocupar, y evidentemente lo que queremos es que el chico o la chica lo aproveche al máximo, concluya al 100% las 12 semanas y pueda integrarse de manera exitosa a un empleo formal como nosotros lo tenemos planeado. Cuando platicas de estas, digamos, características específicas, mencionas el tema de que tienen que tener la prepa concluida, ¿no? Y yo pienso, por ejemplo, cuando salimos de la preparatoria, entramos a la universidad, y digamos, es un periodo de formación en donde los conocimientos adquiridos deben de servir para ingresar al mercado laboral, ¿no? Que es un poco en este sentido lo que hace también Generation. ¿Tú podrías decir que los programas de Generation pueden funcionar como sustitutos para estas carreras universitarias, o bien serían como un complemento acerca de la universidad, o para personas específicas que no tienen acceso a las carreras universitarias?
Sí, exacto. Depende del contexto del joven. Por ejemplo, tenemos personas que estudiaron diseño gráfico, se están dando cuenta que conseguir un empleo formal, relevante, significativo como diseñadores gráficos está muy complicado y deciden entrar a Generation para complementar sus skills, sus habilidades, convertirse en desarrolladores Java Full Stack y poder entrar a trabajar en una empresa de tecnología, pero con sus conocimientos de diseño que seguramente les servirán como complemento. Tenemos otros casos de chicos o chicas que por su contexto socioeconómico no han logrado entrar a ningún tipo de institución de educación superior y solamente tienen la prepa, pero ya tal vez tienen más de 18, 19, 20 años y ya se les está complicando por diferentes cuestiones comprometerse 4 años con una carrera y ven en Generation una posibilidad de formación corta, efectiva, muy específica para entrar al mercado laboral, generar ingresos sustanciales y con estos mismos ingresos en un futuro corto poder integrarse a una institución de educación superior. Entonces, tenemos de todo. La verdad es que Generation es muy integrador, muy incluyente. Y lo que buscamos sobre todo es gente con muchísimas ganas de salir adelante, que realmente tenga las habilidades y las capacidades para aprender, para conocer, para interesarse en cuestiones de la tecnología y de esta manera triunfar en nuestro bootcamp, que es muy intensivo, es de muy alto rendimiento y que les transformará la vida definitivamente. A mí algo de lo que comentas que me parece muy interesante es acerca del complemento de las habilidades, tanto las habilidades técnicas como las habilidades blandas o interpersonales. En el tema, voy a segmentarlo en los dos, en el tema técnico o de tecnología, un dato que encontré que me parece muy relevante es que se estima que en el 2050 el 75% de los trabajos van a estar enfocados en las ramas STEM, ¿no? Claro. Para el público que no conoce estas ramas, ¿nos puedes explicar un poco cuáles son y qué oportunidades hay en el mercado laboral? Sí, por supuesto. La pandemia aceleró en aproximadamente 5 años la digitalización de la producción y entrega de bienes y servicios. Un estudio de McKinsey dice que las empresas tuvieron que hacer en 3 semanas lo que les hubiera tomado 5 años si es que la pandemia no hubiera llegado. Entonces, esta nueva realidad ya nos alcanzó. Esa cifra que tú dices es completamente cierta. Yo no me iría hasta el 2050. Se calcula que para el 2025 cerca del 60% de los empleos que hoy existen no van a existir y van a surgir más de 80,000 empleos nuevos, o sea, no posiciones, sino empleos así como doctor, abogado, 80,000 nuevas categorías de empleo relacionados con toda esta digitalización y con todo este nuevo modelo que estamos empezando a vivir. Esto quiere decir que todos, no importa la edad, tenemos que reflexionar en las habilidades que hoy tenemos y en las habilidades que nos falta aprender. ¿Para qué? Para que realmente podamos mantenernos vigentes en los próximos años dentro del mercado laboral y accediendo a puestos muy bien remunerados y que van a permanecer en el futuro. STEM significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en inglés. La E es ingeniería en inglés. Y esto quiere decir que es muy importante que nosotros como adultos y por supuesto las nuevas generaciones busquen
profesionalizarse y capacitarse en cualquiera de estos 4 rubros que mencionamos. ¿Por qué? Porque son los rubros que sí van a tener permanencia en las nuevas modalidades del empleo. Por supuesto que van a seguir existiendo en el futuro próximo puestos tradicionales, pero no sé si se han dado cuenta que los nuevos Walmart Express, por decir un ejemplo, ya tienen un número limitado de cajas atendidas por personas y un gran número de cajas automáticas, en donde tú mismo te cobras, tú mismo metes tu tarjeta y tú mismo te vas del súper. Eso quiere decir que cada vez más las actividades repetitivas, transaccionales, van a empezar a ser sustituidas por computadoras y nosotros vamos a quedar libres, digamos, para poder tener empleos de programación para que esas computadoras puedan funcionar o de desarrollo de nuevas tecnologías. Y esto nos da, como seres humanos, una gran oportunidad y un gran potencial para seguir mejorando nuestras condiciones de productividad y de servicios y de productos para esta nueva realidad. Entonces, no es una mala noticia, simplemente es darnos cuenta que el upskilling y el reskilling se requiere para cualquier persona sin importar la edad y que la programación es hoy, como antes o como todavía sigue siendo, un segundo idioma, que puede ser el inglés, el alemán, el chino, el que ustedes escojan. ¿Por qué? Porque te abre puertas, te da la posibilidad y la capacidad de desempeñarte de una forma más integral en un puesto de trabajo formal. Oye, Mercedes, ahorita voy a retomar el tema de upskilling y reskilling porque me parece muy interesante que lo platiquemos, pero también un poco, y ya hablando acerca de las habilidades blandas o interpersonales, no es un concepto que se maneja normalmente en un sistema educativo, en una universidad. Me imagino que la enseñanza es distinta, pues. Y cuando estamos hablando de que se enseña de manera diferente, pues no hay muchos programas especializados en esto. ¿Cómo hace Generation para dar estos cursos basados en las habilidades blandas? Sí, en Generation tenemos 2 equipos. Uno es el equipo instruccional técnico que enseña la parte de programación en Java a nuestros participantes. Y tenemos un grupo de mentores que son psicólogos que se especializan en acompañamiento y en enseñanza justo de habilidades blandas, que están trabajando constantemente con nuestros participantes para tener una formación integral y que realmente puedan ir fortaleciendo estas habilidades que tanto se requieren para el mundo laboral. Justo en el panel de nuestro aniversario estábamos comentando este tema y hoy la verdad es que las habilidades blandas han tomado tanta relevancia que ya existe muchísimo material en internet y hasta la Ibero tiene muchísimos contenidos relacionados con cuestiones socioemocionales que todos deberíamos de buscar en internet para ir entendiendo qué son, cuáles son y cómo se debe de mostrar en diferentes situaciones ese comportamiento esperado para estas habilidades socioemocionales. Y también me pongo a pensar, por ejemplo, o podemos encontrar muchísimo material, ¿no? O sea, pero detectar cuáles son las habilidades blandas de uno o cómo las podemos mejorar. Yo, por ejemplo, lo que veo es cuando uno está trabajando, pues entiende o es mucho más fácil detectar cuáles son sus carencias y en qué debe de mejorar, ¿no? Porque son cuestiones que está trabajando uno en el día con día. Sin embargo, cuando uno no está inmerso en el mercado laboral, cuesta mucho trabajo entender dónde están nuestras áreas de oportunidad.
¿Cómo nosotros podemos detectar qué es lo que requerimos y dónde debemos poner el foco para mejorar estas habilidades? Sí, tienes toda la razón. Considero importante que tenemos que analizar muy bien cuáles son nuestras fortalezas primero, ¿no? Y yo creo que eso lo podemos obtener de ciertas pláticas con personas que nos conozcan, realmente ocupar a nuestra familia como un laboratorio y un diagnóstico y enfrentarnos a lo bueno y lo malo, las críticas constructivas y las no tanto, para poder detectar cómo nos ve el exterior, ¿no? O sea, que realmente nos sentemos y digamos, ¿cuáles crees tú, persona X, mamá, papá, esposa, esposo, hijo, lo que sea, que son las habilidades socioemocionales o las fortalezas que yo constantemente tengo hacia mis interacciones contigo? ¿Y cuáles son las que te gustaría que yo mejorara? Porque al final, en un trabajo, es como en una familia, ¿no? Evidentemente que estás conviviendo de manera constante y la gente percibe ciertas conductas positivas y negativas de tus conductas o de tu actuar. Y si no estamos hoy inmersos en un empleo, pues podamos de una manera detectar estas habilidades y una vez que tengamos este primer diagnóstico, que evidentemente no es un diagnóstico de un psicólogo profesional, pero seguramente es muy certero porque está midiendo nuestros comportamientos constantes, de ahí podemos buscar cuáles podrían ser esas habilidades blandas que nosotros debemos perfeccionar. Por ejemplo, hoy muchas de las habilidades blandas que se requieren para los empleos es la resolución de problemas complejos, el aprendizaje activo, el pensamiento analítico, el pensamiento crítico, el razonamiento y resolución de problemas y la improvisación, la creatividad, la originalidad, la iniciativa, la inteligencia emocional y la orientación al servicio. Y si nos ponemos en un plano muy doméstico, muchas de estas habilidades socioemocionales las podemos trabajar con nuestros hijos de cualquier edad, haciendo diferentes ejercicios, ¿no? La orientación al servicio, pues con estas tareas de, oye, ayúdame a poner la mesa, o saca la basura, o lava el carro, o cualquier cuestión. ¿Por qué? Porque necesito que tú tengas una actitud de también servir a los demás. La resolución de problemas complejos. A ver, se nos descompone el coche a la mitad de carretera. ¿Qué vamos a hacer? En vez de pegar de gritos, decir que es culpa del papá porque no lo llevó al taller, no, es, a ver, estamos ahorita en una situación específica, resolvamos juntos este problema y veamos cuáles son nuestras alternativas y cómo vamos a salir adelante. La improvisación, literal, a ver, supongamos que invitamos a una familia a no sé, o a alguien a cenar a la casa. Oye, ¿qué crees? Nos acabamos de dar cuenta que no hay refrescos. ¿Qué hacemos? Mira, yo hago rapidito un agua de limón o agua de lo que haya disponible y mientras alguien más va por los refrescos. Y ese tipo de acciones en el entorno familiar o doméstico ayudan a que los hijos y la familia entera vaya fortaleciéndose en este tipo de habilidades blandas que se requieren para un trabajo. Entonces, si tú empiezas a interiorizar que improvisar es positivo, que resolver problemas en vez de echar culpas es positivo, que tener un pensamiento analítico es algo positivo, pues tu cerebro va haciendo las conexiones para que cuando se te presente una situación así en un trabajo, puedas reaccionar como reaccionaste aquella vez que se descompuso el coche en la carretera. Entonces, creo que las habilidades blandas tienen su escuela principalmente en el entorno familiar y posteriormente esas mismas conductas las podemos llevar al entorno laboral. Y hablando también un poco más acerca del entorno laboral, quiero adentrarme más, digamos, como en el sector empresarial.
¿cuáles son las habilidades que están buscando las empresas hoy en día? Entiendo que pues anteriormente buscaban títulos, certificaciones. ¿Qué es lo que buscan hoy? Pues de habilidades blandas son las que les comenté hace un ratito, ¿no? La resolución de problemas, el aprendizaje activo, la innovación, el pensamiento analítico, el pensamiento crítico, el razonamiento y resolución de problemas e improvisación, la creatividad, la iniciativa, la orientación al servicio. Y en temas de habilidades técnicas, sí está muy orientado a la parte tecnológica. Hoy los 10 empleos de tecnología con mayor demanda tienen que ver con análisis y ciencia de datos, inteligencia artificial, big data, marketing digital, automatización de procesos, transformación digital, seguridad de la información, desarrollo de software, especialistas en Internet de las cosas, el metaverso, etcétera. La verdad es que hay muchos estudios tanto de Banco Mundial como del Foro Económico que nos ayudan a conocer cómo está cambiando el entorno laboral y el mundo del trabajo, tanto para México y para otros países, con la, digamos, la entrada de la tecnología y que nos abre de nuevo una oportunidad maravillosa como país para salirnos tal vez de la maquila o de los servicios uno a uno y montarnos en esta ola de puestos tecnológicos que seguramente nos traerá un valor mucho más alto como economía y como país. Algo que comentas mucho, pues obviamente es el tema de la tecnología, estas habilidades tecnológicas. Y quiero tocar un tema que también es muy relevante, con el cual Generation trabaja muchísimo, que es el tema de equidad de género. Ellos hacen mucho énfasis en que trabajan muy de la mano, pues, debido a que existe, o sea, el género femenino sigue siendo, digamos, un porcentaje reducido en esta industria. En tu opinión, ¿a qué se debe, digamos, como esta minoría y qué tanta oportunidad hay para las mujeres en el mercado laboral en este ámbito? Bueno, pues sabemos que en México el rezago laboral femenino es enorme. Tenemos que tener muchísima iniciativa y foco en que digamos, el género femenino tiene que integrarse rápidamente a la economía formal, porque tradicionalmente está destinada a cuidados familiares o a ciertas actividades que no están siendo remuneradas y que evidentemente alguien las tiene que hacer, no estoy diciendo que no, pero pueden ser distribuidas entre todos los integrantes de la familia para que no sea solamente una persona las que la realizan y durante toda la jornada, sino que más bien pueda haber una combinación entre todos de las horas laborales formales y las horas de trabajo doméstico, para que así cada vez más mujeres tengan la posibilidad de integrarse a un empleo formal y sobre todo en estos empleos relacionados con la tecnología, que la verdad es que lo único que se requiere es muchas ganas para poder aprender a realizar. Nosotros lo hemos visto con nuestros participantes, como les decía, sin ningún contexto de ingeniería en sistemas, y se puede lograr. Claro que tienes que tener cierto conocimiento del manejo de la computadora, pero digamos que con la práctica, teniendo la técnica adecuada, es relativamente sencillo de aprender. Hoy las mujeres
y las empresas, sobre todo las empresas transnacionales, quieren y desean integrar cada vez más mujeres por todos sus programas de diversidad e inclusión y porque es nuestro derecho, o sea, nadie ha dicho que el trabajo es solamente para hombres, ¿no? Y es mucho la cultura familiar y la cultura de ciertas regiones del país, o podemos decir de casi todo México, en que el que sale a trabajar es el hombre y el hombre es el que pues es el proveedor, ¿no? Sin embargo, pues creo que es muy valioso reflexionar sobre estos roles y romper con esos paradigmas para que toda la economía familiar y de país se empiece a dinamizar y realmente se logre pues un PIB mucho más alto y una productividad también mucho mayor. Hay un estudio, por ejemplo, del International Data Corporation, en donde solo el 17% de los puestos directivos en empresas tecnológicas son ocupados por mujeres, ¿no? Puestos directivos. Si nos vamos también a puestos ya más del día a día, las mujeres constituyen el 25% de la fuerza laboral en temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en el mundo. Entonces, de verdad, hay muchísima oportunidad y muchísimas vacantes que, por supuesto, cualquier mujer que quiera aprender a programar o integrarse a cualquier carrera STEM, pues puede tener una carrera profesional muy exitosa. Oye, Mercedes, y adicional a esto, bueno, adicional a este tema de género, otra problemática con la que nos encontramos, pues es la creciente población económicamente activa, ¿no? Cuando en los 90 tú competías por una posición con 2 personas más, ahora pues estás compitiendo con 9 personas más, lo cual hace, digamos, que la competencia es feroz, ¿no? En ese sentido, y para poder diferenciarnos del resto, ¿qué habilidades dirías tú que se requiere en un ambiente, o sea, para poder diferenciarnos en este ambiente tan competitivo? Pues mira, yo creo que principalmente es la actitud, lo que las empresas están buscando en el talento joven, ¿no? O en el talento general. Nosotros, por ejemplo, vemos de las personas que graduamos cuáles son aquellas que se integran más rápidamente a un empleo y son aquellas que están muy positivas, que contestan a las preguntas de los reclutadores de una forma muy completa y no se quedan nada más en el sí y en el no, que tienen deseos de aprender y de comprender más allá de lo que saben hoy y que realmente reflejan una ambición y unas ganas de salir de forma muy especial. Es que la parte técnica se aprende, pero la actitud es bien modificar a la persona. Entonces, yo sí recomendaría que cualquier persona que está en búsqueda de empleo trabaje mucho en su persona, trabaje mucho en la energía que irradia a la hora de presentarse en una entrevista, de las palabras que utiliza, de toda pues sí, optimismo y sensación de, pues sí, de cambio que quiere lograr para que el reclutador vea en ella o en él estas actitudes positivas y benéficas para la empresa a la cual se quiere integrar. Por supuesto, si nosotros fuéramos reclutadores o empresarios, no quieres contratar al apático, al pesado, al que contesta de forma cortante. Tú quieres atraer gente con mucha iniciativa, con mucho optimismo, que sea un agente de cambio para tu empresa. Entonces, sí, la competencia es feroz, pero también hay muchísima demanda laboral. En un estudio de Manpower indica que al menos 2 de cada 3 empresas en este momento en México tienen problemas para encontrar el talento que buscan.
Eso quiere decir que en México, gracias a Dios, tenemos la paradoja de la escasez de talento. Que la paradoja de la escasez de talento lo que nos indica es que hay muchas vacantes disponibles y muchas personas buscando empleo. Lo interesante de esta paradoja es cómo cerrar esta brecha para que las personas que buscan empleo encuentren empleo en estas vacantes disponibles. Pero tenemos economías, por ejemplo, como las europeas, en donde la paradoja no es paradoja, es pura persona buscando empleo y 5 o 4 vacantes que se llenan de volada. Entonces, tenemos también que aprovechar nuestro dinamismo económico, la inversión extranjera que a pesar de todo llega y está llegando muchísima inversión en temas de tecnología, tanto a Guadalajara, Monterrey, el Bajío, Mérida. Entonces, hay mucha oportunidad y creo que es el momento de pensar cómo vamos a aprovechar esa oportunidad y cómo las empresas pueden contratar a este talento mexicano. Y tú muy bien lo dices, cuando hablamos de oportunidad, pues o sea, el mensaje es claro, existen las oportunidades, debemos de mejorar nuestras habilidades y debemos de aprender a reaprender. En este sentido, yo creo que, o sea, nos queda muy claro qué es lo que debemos hacer, pero mucha gente no sabe por dónde empezar. ¿Cuál sería, digamos, tu sugerencia para abordar esta situación e incrementar la probabilidad de una buena posición laboral? A ver, repíteme la última parte. O sea, ¿cuál es mi sugerencia de? ¿Cuál sería tu sugerencia de cómo podemos abordar o por dónde podemos empezar para, o sea, en cuanto a temas de mejoras de habilidades o el reaprendizaje, para incrementar la probabilidad de una buena posición laboral? O sea, Pues es que depende del sector, ¿no? O sea, la verdad es que México tiene casi todos los sectores económicos, ¿no? Entonces, primero que nada, ¿cuál es tu objetivo como persona? ¿Tú qué quieres hacer y en dónde te quieres desempeñar? ¿Y dónde sientes que vas a tener una realización profesional adecuada? Yo ahorita estoy hablando de tecnología porque es en donde nosotros nos estamos orientando. Pero, por ejemplo, el otro día fui a un evento y uno de los ponentes decía que existen más de 80,000 vacantes de conductor de camión de carga, o sea, de estos trailers de carga, 80,000 vacantes en México. Entonces, una persona que en un momento dado no tiene empleo y quiere ser transportista, tiene que certificarse y cumplir con los requerimientos y capacitarse para ser transportista y lograr cumplir con la parte técnica que se requiere para ese puesto en específico. Un enfermero, por ejemplo, en Estados Unidos están matando por el talento de enfermería bilingüe. Pues si ustedes sienten pasión por la medicina, pues ahí hay muchísimo espacio. De nuevo, desarrolladores Java, analistas de datos, cuestiones que están relacionadas con el Internet de las cosas, la nube, el metaverso, toda la parte de tecnología, pues es cosa de ver los perfiles de puesto y encontrar cuáles son las habilidades técnicas que tengo yo, más las que se requieren para ese puesto y que no sé, y cómo voy a conseguirlas para poder integrar. La verdad es que no hay una receta mágica. Es muchísimo trabajo encontrar trabajo, es esfuerzo personal. Ay, creo que te estoy perdiendo un poquitito, no sé si soy yo o... No sé. ¿Se escucha ¿Cuáles son bien? estas nuevas habilidades que se requieren para integrarse a un empleo? Y también hay que tener paciencia. Si ustedes quieren cambiar de profesión, no los van a contratar de director. Lo que nosotros, por ejemplo, hacemos con nuestros egresados
es si tú antes estabas como ingeniero mecánico y hoy quieres ser desarrollador Java, pues por supuesto que vas a entrar en un nivel junior de desarrollador Java porque vas a ir creciendo dentro de la empresa y porque es tu primer puesto como desarrollador Java. Entonces, todos estos cambios de profesión, pues implican al principio un sacrificio, pero es un sacrificio para el aprendizaje. Y al final, estoy segura que van a alcanzar, pues, puestos muy interesantes si siguen capacitándose y si siguen trabajando a favor del conocimiento y el aprendizaje de esas habilidades que se requieren. Pero sí, fórmula mágica, ninguna, ¿no? O sea, la verdad es que todo tiene mucho que ver con el esfuerzo y el desarrollo personal de cada uno de nosotros para poder ir creciendo y aprendiendo, pues, diferentes habilidades. Y este tema de las habilidades, bueno, lo hemos, digamos, abordado desde el punto de vista de quien está buscando trabajo, lo hemos abordado desde el tema de la educación, y así como las habilidades y los empleos están cambiando, me imagino que de igual forma deben de estar cambiando los procesos de reclutamiento, ¿no? Para terminar de cerrar el círculo. Igual, o sea, estás buscando talento, pero estás llevando a cabo un proceso de reclutamiento donde no estás detectando las habilidades, simplemente haces preguntas que quizás en esta entrevista no, en una entrevista normal no se pueden detectar. ¿Qué sugerencias podrías hacerles a estas empresas para mejorar su sistema de reclutamiento? Mercedes. Mercedes, creo que te perdimos. Aquí estoy, perdón. Ah. ¿Me puedes repetir? Es que perdí la pregunta. ¿Qué hacemos para reclutamiento? ¿O qué me decías? ¿Qué sugerencias podrías hacerles a las empresas para mejorar su sistema de reclutamiento? Sí. Principalmente es buscar las poblaciones que tradicionalmente no están siendo integradas en sus empresas. En las áreas de reclutamiento es muy común que se encuentren fuentes de talento tradicionales y que las empresas se acostumbren a recibir, por ejemplo, egresados de cierta universidad o buscar talento con ciertas organizaciones que ya sabemos que nos traen los perfiles más ad hoc a lo que las empresas buscan, etcétera. Y se empieza a volver un círculo muy cerrado y muy heterogéneo. Y esto le trae a las empresas muchísimos retos a la hora de querer reclutar o cambiar los perfiles de sus colaboradores. Y justo cuando empiezan a romper paradigmas y a darse cuenta, por ejemplo, que todos los colaboradores del área de sistemas son hombres, o no está ninguna mujer integrada en el área legal, o de nuevo todos los contadores también son de género masculino y todas las personas que trabajan en el área de recursos humanos son mujeres. Cuando tú ves este tipo de demográficos en una empresa, quiere decir que no están considerando ningún programa de diversidad ni de inclusión dentro de la empresa y que el que recluta está reclutando con un sesgo fuertísimo. Y justo ahí es donde todas estas nuevas teorías e iniciativas de recursos humanos buscan romper con los paradigmas y que las empresas puedan hacer análisis profundos de por qué su demografía está construida de esa manera. Y una recomendación que nosotros, bueno, que en Fundación Manpower Group, cuando yo trabajaba ahí, hacíamos era, muéstrame tu demográfico
y empecemos a romper estas situaciones tradicionales e incluye en tus próximos puestos vacantes al género opuesto, para empezar. Después veíamos la edad, ¿no? Los grupos etarios y generalmente están, por decir, entre los 28 y los 40 años. Empieza a integrar también personas mayores de 45 años. Después, el tema de discapacidad. Empieza a integrar personas con una discapacidad motriz, visual, auditiva, hasta intelectual, en ciertos puestos para demostrarte a ti como recursos humanos y a la empresa que cualquier persona puede desempeñar un trabajo si es que tiene las habilidades para esto. Y también, evidentemente, abrir a poblaciones migrantes, refugiados y otras vulnerabilidades, por decirlo de alguna forma, incluso de la población de un país y evidentemente que están reflejando las necesidades de tus clientes. Por ejemplo, cuando yo estaba en Manpower Group, trabajamos con un laboratorio y le preguntábamos qué tanta consideración tenían por las personas con discapacidad. Y nos decían, no, sí, aquí somos súper incluyentes y tenemos un X porcentaje de personas con discapacidad. Ah, muy bien. ¿Y eso cómo lo reflejas en tus consumidores? Bueno, se quedaron paralizados, no pudieron contestarnos. Y nosotros lo que proponíamos es, ¿por qué tus cajas de medicamentos no traen en la caja el nombre escrito en braille? O sea, si tú hoy tuvieras una discapacidad visual, ¿cómo distingues que esa medicina es la medicina que tú tienes que tomar? Por otro lado, los bancos. No sé si recuerden que Scotiabank en muchas sucursales tiene una caja que la ventanilla es mucho más baja que el resto. Es porque Scotiabank empezó a reflexionar sobre estos temas y además de integrar personas con discapacidad como colaboradores, se dieron cuenta que al banco llegaban personas con discapacidad y las instalaciones no eran incluyentes. Entonces transformaron también sus instalaciones para recibir clientes con algún tipo de discapacidad motriz. Entonces, los equipos de recursos humanos tienen que estar muy pendientes de lo que están reflejando como empresa empleadora hacia el exterior y también, evidentemente, como empresa que atiende a un público diverso y que tiene pues necesidades específicas, y entre más cercano estemos hacia los consumidores, porque tenemos empleados y colaboradores que nos ayudan a identificar estas necesidades, pues mucho más exitosa va a ser la empresa. Y lo mismo, atraer mujeres. Para mí, atraer una mujer a una empresa o a un puesto específico no tiene nada especial, es más bien una reflexión de por qué no lo estábamos haciendo y tratar de nivelar en 50 y 50 los demográficos. ¿No? Súper bien. Mercedes, ya como conclusión y para cerrar con todas estas cuestiones muy interesantes que nos estás platicando, ¿qué recomendaciones puedes darle al público que nos esté escuchando o incluso para todas aquellas personas que están en búsqueda activa de trabajo? Pues que sean, la verdad, muy insistentes, muy curiosos en revisar sus competencias, sus habilidades y sus áreas de oportunidad para poder hacer lo que comentábamos al principio, un reskilling y un upskilling de estas habilidades que están surgiendo y que se requieren para los puestos de trabajo actuales y del futuro. Como les mencioné, no hay una fórmula mágica porque cada sector económico es distinto, pero sí estoy segura que para triunfar en las entrevistas de trabajo, para triunfar en todos los procesos de reclutamiento,
tenemos que demostrar actitudes muy positivas, con muchísima inteligencia socioemocional, sin ser pues redundantes, ni demasiado técnicos, ni que demostrar pues tal vez cosas que pueden ser muy técnicas, porque el que te está reclutando no es el técnico. El que te está reclutando es generalmente alguien de recursos humanos que está midiendo competencias y habilidades blandas que hagan fit con la cultura organizacional y que realmente puedan ser compatibles con el clima y con la cultura que la organización quiere en el futuro, en el presente, tiene en el presente y quiere para el futuro. Y eso también es tremendamente valioso a la hora de estar buscando empleo. Mercedes, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tus conocimientos y tu expertise en Futurando entre Amigos. Las personas que hoy nos vieron no me dejarán mentir, este conversatorio fue extremadamente esclarecedor para entender, digamos, las profesiones del futuro. Esperamos tenerte muy pronto de vuelta, y a nuestro público les queremos agradecer por habernos escuchado. Podemos, si ustedes desean recibir los datos de contacto de Mercedes para mayor información en Generation, les pido se contacten con nosotros. Y bueno, nuevamente muchas gracias. Yo soy Erika Millán y los esperamos en nuestro siguiente Futureando entre Amigos.